Una palabra puede cambiar tu día. Toma y lee, miércoles 10:30 de la mañana. Reflexión, fe y mensaje oportuno. Con Fray Manuel Santana. Santa Mónica Radio y TV Más, inspirando tu jornada. Queridos hermanos, queridos amigos, como todos los miércoles a las 10:30, programa Toma y lee. Toma y lee está sacado. El lema del programa, el título del programa, el nombre del programa está sacado de la experiencia que tuvo nuestro padre San Agustín al escuchar a una niña cantar una canción cuya letra decía toma y lee. San Agustín estaba cerca de las Sagradas Escrituras e intuyó que esa canción estaba dirigida especialmente para él. Enseguida tomó las Sagradas Escrituras, las abrió por donde el azar quisiera y encontró ese pasaje de Romanos 12. Vivamos según lo que nos dice el Señor. Vivamos a la luz de la palabra de nuestro Señor. Nada de borracheras, nada de discordias, nada de violencia, sino revestidos del Señor Jesucristo. En ese momento ya San Agustín, que estaba pensando o bien dudando si bautizarse en nuestra iglesia, en la iglesia de Jesucristo, se le esfumaron, como diríamos, se le quitaron todas las dudas ante esa nuevo inicio de su vida como cristiano y enseguida se bautizó. Tomado de esa experiencia de San Agustín surge este programa, que tiene como finalidad o como objetivo también leer la Sagrada Escritura. Y leerla pausadamente, tranquilamente, con algunas reflexiones esporádicas para usted que está realizando sus actividades, su trabajo cotidiano, bien en el campo, bien en casa, bien en una oficina, donde esté. Allí Santa Mónica le lleva la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios ya la hemos visto y escuchado en el Evangelio de San Mateo, el cual ya hemos concluido. Y ahora actualmente estamos en el Evangelio de San Marcos. Y concretamente estamos ya en el capítulo 13. Y vamos ya, sin más preámbulos, un saludo, claro está, para todos ustedes. Vamos ya sin más preámbulos, como decía, a dar inicio de la lectura de este capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Y así nos dice San Marcos en su Evangelio. Y cuando Jesús salía del templo, le dijo uno de sus discípulos a Jesús: Maestro, mira qué piedras y qué edificaciones. Jesús le respondió: ¿Ves esos grandes edificios? Pues serán destruidos sin que quede piedra sobre piedra. Y sentado en el monte de los Olivos, enfrente del templo, le preguntaron Pedro, Santiago, Juan y Andrés en privado: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será el signo de que todo esto está para cumplirse? Jesús empezó a decirles: Estar atentos para que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y noticias de guerra, no os alarméis. Todo esto ha de suceder, pero no es todavía el final. Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambres. Todo esto será el comienzo de los dolores. Mirad por vosotros mismos, os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos. Es necesario que se anuncie antes el Evangelio a todos los pueblos.
Pero cuando os conduzcan para entregaros, no os preocupéis por lo que habréis de decir. Decid lo que se os inspire en aquel momento, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán hijos contra padres, y se darán muerte. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero quien persevere hasta el fin se salvará. Cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe, el que lee que entienda, entonces los que viven en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje y no entre en casa a coger nada, y el que esté en el campo no vuelva a recoger su manto. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días, orad para que no suceda en invierno, porque aquellos días habrá una tribulación como jamás ha sucedido desde el principio de la creación que Dios ha creado hasta hoy, ni la volverá a haber. Si el Señor no acortase aquellos días, nadie podrá salvarse, pero en atención a los elegidos que escogió, se abreviarán. Y si entonces alguno os dice, el Mesías está aquí o allí, no le creáis, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas que harán signos y portentos para engañar, si fuera posible, a los elegidos. Pero vosotros estad atentos, que os he prevenido. En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que Él está cerca a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Así, queridos hermanos, termina este capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Nos ha dicho Jesús, aunque se dirige en el Evangelio a sus apóstoles, también se nos dice a nosotros que también tenemos la suerte, la alegría y el santo orgullo de ser apóstoles de Jesús gracias a nuestro santo bautismo. Nos dice que estemos en vela, que estemos vigilantes, porque no sabemos ni el día ni la hora en que volverá. Jesús prometió que volverá una segunda vez en gloria. Nadie sabe la hora, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo. Eso solo lo sabe Dios Padre. Puede ser en cualquier momento, puede ser cuando pasen 100 o 1000 o 1 millón de años. Lo que sí podemos afirmar
es que lo que promete Jesús lo cumple. Y eso sucederá un día. Igual que todo el Antiguo Testamento anunciaba la encarnación del Hijo de Dios, especialmente el profeta Isaías, también sucedió esta vuelta gloriosa, esta segunda venida de Jesús en gloria, también sucederá un día. Por eso hay que estar a punto, como diríamos popularmente, con la maleta hecha y los deberes hechos, para que ese día no nos sorprenda haciendo cosas que no tenemos que hacer nunca, que no son del agrado de nuestro Señor, ni tampoco de nuestro agrado, porque después de haber cometido un pecado, siempre llega el arrepentimiento, el dolor del corazón y la paz se evade de nuestra conciencia. Nos llega la angustia y el miedo al juicio de Dios. Así que estar vigilantes es hacer el mayor número posible de obras buenas, de obras de misericordia, para que ese juicio lleno de misericordia sea a favor nuestro, por nuestras obras, por nuestra fidelidad a nuestro Señor, a su palabra, a su voluntad. Esa es la misión, o esa era la misión de los apóstoles, y esa es también, como digo, la misión de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, queridos hermanos, que también tenemos el gozo de ser hijos de Dios y apóstoles misioneros de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en unos minutos. Activa tu mañana con energía positiva. Llega Al Ritmo de la Mañana, el magazine que informa, orienta y acompaña. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Consultorios, entrevistas, participación y la mejor compañía con Jaime Hidrogo. Solo por Santa Mónica Radio y TV+, la señal que marca tu día. Crecer es aprender cada día, autoeducándonos con el profesor Santiago Mejía. Formación y superación constante. Viernes, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+, educación para avanzar. Despierta con nuestra tierra. Buenos días, ya es hora. Música folclórica que alegra tu amanecer. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Aquí en Santa Mónica Radio y TV+. Iniciamos el día contigo. Innovación que transforma. Ciencia e investigación con la UNACH. Conocimiento, avances y desarrollo. Jueves, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+. Impulsando el saber. Un libro, 1000 historias. Club de lectura con Jaime Hidrogo. Análisis, reflexión y pasión por leer. Jueves, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV+, donde las palabras cobran vida. Cuando necesitas una palabra clara, llega Conexión Directa con Fray Severiano de Cáceres. Orientación, reflexión y mensaje oportuno. Cada lunes, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio y TV+, conectando tu corazón con la verdad. Una sonrisa lo cambia todo. Consultorio dental, jueves 10 de la mañana con el Dr. Napoleón Cabanillas. Consejos prácticos para tu salud bucal. Santa Mónica Radio. Sonríe con confianza. ¿Necesitas orientación legal? En Santa Mónica Radio está el consultorio legal con los abogados Daisy Blanco y Hugo Tirado. Información clara y directa. Miércoles 9:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, la señal que orienta. Tu salud es prioridad. Consultorio médico, martes 10 a.m. Participa y resuelve tus dudas con el Dr. Carlos Loaiza. Información clara, orientación responsable. Santa Mónica Radio, comprometidos con...
porque ellos también son familia. Llega el consultorio veterinario martes 9 de la mañana con la doctora Carmen Ajib y el doctor Segundo Estela. Santa Mónica Radio, cuidando a quienes aman. De nuevo con ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, desde los estudios de nuestra radio. Es su radio también, claro está, Radio Santa Mónica. Capítulo 14 ya del Evangelio de San Marcos en este programa Toma y Lee. Un evangelio que tiene hasta 16 capítulos. Creo que hoy lo terminaremos. Y como habéis visto en el primer bloque y durante todo el programa, los evangelios son interesantísimos, están llenos de múltiples, de infinitas, diría yo, infinitas enseñanzas para nuestra vida como hijos e hijas de nuestro Dios y miembros de la Iglesia. Vamos ya con este capítulo 14 del Evangelio de San Marcos. Y dice así: faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: no durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres, y reprendían a la mujer. Pero Jesús replicó: dejadla, ¿por qué la molestáis? Una obra buena ha hecho conmigo, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis, pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo se alegraron y le prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y en la casa a donde entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparárnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer fue él con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo? Respondió: uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va como está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición lo partió y se lo dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid
hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos os escandalizaréis, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le replicó: aunque todos caigan, yo no. Jesús le dice: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, a Santiago, a Juan, y empezó a sentir espanto y angustia, y les dice: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve y al encontrarlos dormidos dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban y no sabían qué contestarle. Vuelve por 3ª vez y les dice: ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: al que yo bese es él, prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, acercándosele, le dice: Rabí, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis, pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. Pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban, y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por manos humanas, y en 3 días construiré otro no edificado por manos humanas. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús:
¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirlo y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: profetiza, y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una criada del sumo sacerdote. Ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y dice: «También tú estabas con el Nazareno, con Jesús». Él lo negó, diciendo: «Ni sé ni entiendo lo que dices». Salió fuera zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: «Este es uno de ellos». Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato también los presentes decían a Pedro: «Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: «No conozco a ese hombre del que habléis». Y enseguida, por segunda vez, cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: «Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3», y rompió a llorar. Así, queridos amigos, hermanos, finaliza este capítulo 14 del Evangelio de San Marcos, un evangelio que hemos vivido hace poco, en la Semana Santa, y de una manera muy realista y muy bien interpretado en el Vía Crucis que nuestra parroquia Santa Mónica organizó el Viernes Santo. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos ya con la pasión de Cristo según el Evangelio de San Marcos. Corazón en llamas, flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa. El arte vive en nuestra tierra. Llega Cultura Activa. Talento, tradición y expresión local. Miércoles, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV+, cultura que nos identifica. La palabra ilumina el camino. Curso bíblico, martes desde las 10:30 de la mañana con Fray Roberto Armas. Enseñanza, reflexión y crecimiento espiritual. Santa Mónica Radio y TV+, fe que fortalece. Aprende a manejar tu dinero con inteligencia. Educación financiera, miércoles 10 de la mañana con el Magíster Samuel Mejía, ahorro, inversión y emprendimiento. Santa Mónica Radio, construyendo tu futuro. Recordar es valorar nuestras raíces, historia y cultura con el historiador Carlos Vigil. Relatos y memoria viva. Viernes, 10 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+. Orgullo de nuestra identidad. El sabor tiene voz. Llega Cusi Cusa. Recetas, tradición y secretos que inspiran recuerdos. Con Alexander Etken. Siente el aroma, escucha la historia. Solo por Santa Mónica Radio. Educar es transformar el futuro. Llega la hora del saber. Orientación, estrategias y formación continua. Martes, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+, donde aprender es crecer. Un mensaje para el alma. La otra orilla con Monseñor Víctor Villegas. Reflexión y espiritualidad.
Domingo 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, la señal que ilumina. Inicia tu día en presencia del Señor. Vive la Santa Misa con nosotros desde la parroquia Santa Mónica de Chota, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. También en Facebook Live, Santa Mónica Radio y TV+, la fe que nos une. La pasión del deporte está aquí. La Tribuna, análisis, debate y actualidad deportiva. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde. Solo por Santa Mónica Radio y TV+. Donde el deporte se vive al máximo. Historias que abrazan el alma, mi pueblo, volviendo a casa. Relatos, música de nuestra tierra. Cada noche desde las 7 por Santa Mónica Radio y TV+. Identidad que nos une. Mujeres que inspiran, mujeres del mundo de hoy. Cada lunes 9:30 de la mañana con la obstetra Carmen Buccelli y Ana María Reyes. Salud, orientación y temas actuales. Santa Mónica Radio, la voz de la mujer de hoy. Queridos hermanos, queridos amigos, entramos en este tercer bloque del programa de hoy, Toma y Lee, en el cual estamos leyendo y ya casi terminando el Evangelio de San Marcos. Recordamos que este Evangelio tiene hasta 16 capítulos y ahora vamos a iniciar el capítulo 15. Nos habíamos quedado en el inicio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y vamos a seguir con este capítulo 15, como digo, donde se nos narra cómo fue esta pasión, estos sufrimientos, estas humillaciones, esta muerte y esta resurrección de nuestro Señor. Y nos dice así San Marcos en este capítulo 15. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso el que le pidiera. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los rebeldes que habían cometido un homicidio en una revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron: «Crucifícalo». Pilato les dijo: «Pues, ¿qué mal ha hecho?» Ellos gritaron más fuerte: «Crucifícalo». Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo: «Salve, rey de los judíos». Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacan para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligan a llevar la cruz. Y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera,
y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: lo consideraron como un malhechor. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual modo también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose: a otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó con voz potente: Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: mira, llama a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: dejad a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, las cuales cuando estaban en Galilea lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y rodó una piedra en la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Y así, queridos hermanos, termina este capítulo 15 del Evangelio de San Marcos. Hemos dejado a Jesús muerto ya en el sepulcro. Vamos a pasar ya sin más cosas al capítulo 16 y último de este Evangelio de San Marcos. Y así dice el capítulo 16. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Y se decían unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar vieron que la piedra estaba corrido, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y quedaron aterradas. Él les dijo: no tengáis miedo, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el sitio donde lo pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro
Él va por delante de ustedes a Galilea, allí lo veréis como os dijo». Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie del miedo que tenían. Resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Vamos a dejarlo aquí para que en el siguiente bloque finalicemos este capítulo 16 y último del Evangelio de San Marcos. Volvemos en unos minutos. La noticia no descansa. Periodistas en Sábado con Vicente Vázquez. Análisis, debate y actualidad. Sábados 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, periodismo que marca la diferencia. Participa y gana. Llega el Rómpete Coco. Preguntas, premios y diversión total. Sábados a partir de las 10 de la mañana. Solo en Santa Mónica Radio y TV+. Aquí la diversión no para. Una mirada a la fe desde la actualidad. Llega Semanario Católico con Fray José Estevas, de la Orden de Agustinos Recoletos. Análisis, reflexión y mensaje pastoral. Cada sábado al mediodía, Santa Mónica Radio y TV+, evangelizando con verdad. La noticia al instante. No te pierdas servicios informativos en sus 3 ediciones. Mañana, mediodía y al resumen del día. Información veraz y oportuna, solo por Santa Mónica Radio y TV+, comprometidos con la verdad. Si lo sabes, lo dices. Participa en Si lo sé, lo digo. Premios y entretenimiento sábados 5 de la tarde en Santa Mónica Radio y TV+. Fortalece tu fe, participa y gana. Una palabra puede cambiar tu día. Toma y lee. Miércoles 10:30 de la mañana. Reflexión, fe y mensaje oportuno. Con Fray Manuel Santana. Santa Mónica Radio y TV+, inspirando tu jornada. Se abre la puerta grande. La emoción taurina vive en Toros para Todos con Fray Manuel Santana. Historia, análisis y pasión. Lunes 5:30 de la tarde, Santa Mónica Radio, tradición que emociona. Descubre la belleza de nuestra tierra. Turismo en Santa Mónica Radio, con el ingeniero Atilano Bustamante. Rutas, cultura y aventura. Viernes 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, explora con nosotros. Historias que transforman, testimonios que inspiran, vidas de fuego con Fray José Esteban Martínez. Fe, reflexión y esperanza. Jueves 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, encendiendo corazones. En Zona Jara, con las juventudes Agustino Recoletas. Todos los martes desde las 5 de la tarde. Diversión, participación y aprendizaje. Santa Mónica Radio y TV+, tu frecuencia joven. Con energía positiva. Llega Al ritmo de la mañana, el magazine que informa, orienta y acompaña. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Consultorios, entrevistas, participación y la mejor compañía con Jaime Hidrogo.
solo por Santa Mónica Radio y TV+, la señal que marca tu día. Crecer es aprender cada día, autoeducándonos con el profesor Santiago Mejía. Formación y superación constante. Viernes, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+. Educación para avanzar. Despierta con nuestra tierra. Buenos días, ya es hora. Música folclórica que alegra tu amanecer. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Aquí en Santa Mónica Radio y TV+. Iniciamos el día contigo. Innovación que transforma. Ciencia e investigación con la UNACH. Conocimiento, avances y desarrollo. Jueves, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+. Impulsando el saber. Despierta con nuestra tierra. Buenos días, ya es hora. Música folclórica que alegra tu amanecer. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Aquí en Santa Mónica Radio y TV+. Iniciamos el día contigo. Un libro, 1000 historias. Club de lectura con Jaime Hidrogo. Análisis, reflexión y pasión por leer. Jueves, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV+, donde las palabras cobran vida. Cuando necesitas una palabra clara, llega Conexión Directa con Fray Severiano de Cáceres. Orientación, reflexión y mensaje oportuno. Cada lunes, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio y TV+, conectando tu corazón con la verdad. Una sonrisa lo cambia todo. Consultorio dental jueves 10 de la mañana con el Dr. Napoleón Cabanillas. Consejos prácticos para tu salud bucal. Santa Mónica Radio. Sonríe con confianza. Hermanos, con nuestro programa Toma y Lee. Ya hemos dicho varias veces que estábamos leyendo para usted el Evangelio de San Marcos. Un evangelio que tiene 16 capítulos y estamos ya en el último capítulo. Con vuestro permiso, aunque ya lo hemos iniciado este capítulo 16 en el bloque anterior, con su permiso vamos a comenzarlo de nuevo porque es muy interesante el final del capítulo, que claro está, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que pasó en esos momentos entre los discípulos y esas mujeres que acompañaron a Jesús durante toda su vida pública y que no lo quieren dejar en el sepulcro sin cumplir los ritos tradicionales que el pueblo judío le hacía a los difuntos. Por ejemplo, ungirlos con perfume o con aceite. Vamos a ver, sin más preámbulos, qué nos dice San Marcos en este último capítulo de su Evangelio. Pasado el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro y se decían unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y quedaron aterradas. Él les dijo: no tengáis miedo, busquéis a Jesús el Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el sitio donde lo pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro: él va por delante de ustedes a Galilea. Allí lo veréis, como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie del miedo que tenían. Resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron.
Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Id al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Así, queridos hermanos, termina este Evangelio de San Marcos con esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con este mandato a sus discípulos y por todo el mundo, y predicar el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Fijaos bien, creo que es bueno hacer aquí una aclaración. Dios no amenaza, sino que recurre a nuestra libertad y también a nuestra fe. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea por decisión propia, por su voluntad, que está ocupado en otras cosas que para él son más importantes que lo que dice o pueda decir Jesús, se condenará. Quiero decir que nos condenamos por el mal uso, como diría San Agustín, definiendo lo que es el pecado, nos condenamos por el mal uso de nuestra libertad, por tomar decisiones que no son adecuadas a la vista de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco a nuestro ser, porque creas o no, fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Si no reconoces esa realidad, quiere decir que usted no quiere tener comunión, contacto con nuestro Señor Jesucristo. Por su propia voluntad no quiere recibir las bendiciones y gracias que Jesús está dispuesto a derramar en su corazón y en su vida para que un día alcance esa vida eterna que Jesús nos promete a todos nosotros y en nosotros a toda la humanidad, queridos hermanos. También la misión que Jesús encomendó a sus discípulos, también, querido hermano, nosotros somos partícipes de esa misión que Jesús encargó a sus discípulos, a sus apóstoles. Decimos que la Iglesia es misionera, es decir, tiene una misión, tiene un objetivo, tiene un proyecto diseñado por nuestro Señor Jesucristo, que es que toda persona conozca el amor y la misericordia de Dios, que toda persona puede tener acceso a esa salvación que nos quiere regalar nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi misión como padre, como bautizado, y esa es también, sin duda, la misión de cada uno de ustedes que me están escuchando. Todos somos misioneros de nuestro Señor Jesucristo, pero también creo que es oportuno hacer otra aclaración. Para ser misioneros no hay que ir a un país extranjero, no hay que hacer la maleta, coger el avión e irse lejos de nuestra ciudad donde estamos establecidos, bien
por nuestro negocio, bien por nuestra familia o por el motivo que sea. La misión está en las personas, en los ambientes que nos rodean, en nuestro trabajo, en el colegio, en nuestros vecinos, en fin, en todos aquellos ambientes que de alguna forma nosotros tenemos relación con esos ambientes y con esas personas. Tenemos que manifestar claramente que somos hijos de Dios. Yo entiendo que a veces podemos tener dificultades con nuestras palabras para anunciar que Jesús está vivo. Por eso Jesús nos dice que a través de nuestras obras, a través de lo que hacemos, a través de cómo nos comportamos con los demás, estamos ya predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Pues muy bien, hasta aquí llegó el programa de hoy. Como siempre, se hace muy corto porque hablar, reflexionar, leer, meditar los evangelios de nuestro Señor, el tiempo corre demasiado deprisa y no nos da tiempo a mucha cosa, pero poquito a poco, como ese niño pequeño que va creciendo poco a poco, ojalá esta palabra de Dios vaya creciendo poco a poco en su corazón, en su vida y en su familia. Que Dios les bendiga a todos y, bueno, le esperamos aquí en la siguiente semana con el programa Toma y Lee. Una palabra puede cambiar tu día. Toma y lee, miércoles 10:30 de la mañana. Reflexión, fe y mensaje oportuno. Con Fray Manuel Santana. Santa Mónica Radio y TV Más, inspirando tu jornada.